para el pueblo de Israel, construir un templo es esencial. Construir un templo es básico, y toda esta idea viene de la orden que Dios le da a David. Constrúyeme una casa. Por lo tanto, esta es otra institución que tiene que ver muchísimo con el mismo rey David. Una casa que iba a no tener fin jamás. Bien, David va a reinar por 40 años, es decir, que comenzó a reinar cuando tenía 30, él muere de 70. De 70 años, viejito, sepultado en Jerusalén, Primera de Reyes 2:10, y su tumba se conocía ya en los tiempos en los tiempos de Nehemías 3:16 ya se conoce, e incluso ya en los tiempos de los apóstoles todavía la tumba del rey David se conoce. Hechos 2:29, cuando se está predicando, Pedro en su primer discurso dice: hermanos, permítame que les diga con toda libertad cómo el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. Los apóstoles todavía sabían muy bien dónde estaba la tumba de David. Hay algo misterioso, después se comienzan a surgir algunas teorías, se desaparece la exactitud con la que se había identificado la tumba de David. Incluso hay una tradición moderna que intenta colocar la tumba de David justo debajo del cenáculo donde Jesús celebró la última cena. En realidad los judíos tienen mucho esa costumbre de acercar mucho a los acontecimientos antiguos. Por ejemplo, en Jerusalén, cuando usted va para allá y va a la cruz donde fue Jesús crucificado, abajo hay colocado una calavera, y nos dicen que esa es la calavera de Adán. Y hay un roto allí en la tierra, dicen eso fue cuando fue el terremoto de Jesús. Entonces ellos tratan a veces de presentar situaciones, lecturas, que cuando hemos ido con algunas peregrinaciones se quedan extrañados. Pero ¿cómo que Adán debajo de...? Bueno, ellos utilizan mucho la simbología y no por eso necesariamente están haciendo historia con eso, pero están tratando de explicar cosas. Entonces, nadie sabe exactamente dónde queda la tumba de David. David es un desconocido en cuanto a dónde está enterrado, sin embargo, sigue siendo el recuerdo de David. Es un hombre polifacético, artista. 70 salmos se le atribuyen a él. Se le atribuyen a él también algunas elegías. En 2 Samuel 1:17, 2 Samuel 3:23, 2 Samuel 3:33, hay varios cánticos que entona David. David, acuérdense que también era músico, tocaba la cítara. Cuando cantaba y tocaba la cítara, se calmaba el espíritu de Saúl. Era artista, era también músico, era también guerrero y era sobre todo inspirador de artistas. Si ustedes van a Florencia, van a encontrar que Miguel Ángel talló una hermosa escultura llamada el David, donde David aparece allí provocando a los judíos. David está desnudo en la talla. Sin embargo, hay algo curioso. Siendo judío, no está circuncidado. Y los judíos que van allá y ven a David el judío, pero no circuncidado, dicen, pero ¿cómo es posible? Y Miguel Ángel en ello está tratando de dibujar algo, que está diciendo, ya no es la circuncisión de la carne la necesaria, es la circuncisión del espíritu. Y por eso ahora aparece en esa escultura un intento de decir, plasmado en el mármol, que ahora el nuevo bautismo y la nueva purificación no está en el prepucio, sino que está en el espíritu y en el corazón, como decía San Pablo, circuncidando el corazón, experimentando la pureza verdadera que viene del espíritu. Bien, vamos a comenzar de una vez porque son muchas las similitudes que tiene David con Jesús. Y comencemos inmediatamente con la primera. Número 1. Ambos, David y Jesús, nacen en Belén. 1 Samuel 17:58 dice, David nació en Belén. Lucas 2:4 y muchos otros lugares, Jesús nació en Belén. Ambos nacieron en Belén. Betlehem significa casa de pan. Lehem, pan. Betlehem, la casa del pan, casa del alimento. Al cristianismo le pareció
muy importante este parentesco. Cuando aparece en Lucas 2:4, dice que el ángel, cuando le anunció a María, le dijo, van a nacer en la casa de David, en la ciudad de David. A los judíos no les interesa asociar a David con Jesús, pero a los cristianos les interesa mucho asociar a Jesús con David, porque se entiende que Jesús es el verdadero David, es el hijo de David, el esperado, el descendiente de nosotros los cristianos. Creemos eso y lo celebramos. Por eso no nos molesta, sino que por el contrario, nos encanta asociar a David con Jesús. En el Evangelio son 70 las citas que dicen, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Él, el hijo de David. 70 versículos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, dan testimonio del gusto que encuentra el mundo cristiano de llamarle a Jesús el hijo de David. 2. El nombre tan parecido de los papás. El nombre del papá de David, Jesé. El nombre del papá de Jesús, José. Jesé en 1 Samuel 16, 1 al 13, y hijo de José, Mateo 1, 18 al 25. No significan exactamente lo mismo, pero son nombres muy parecidos y son muy asociados. Es impresionante el parecido de los nombres. Jesé significa propiedad. Sin embargo, José significa el que añade algo. O sea, que tiene que ver con propiedad igualmente. Son casi sinónimos el nombre del papá de David y el papá de Jesús. Tercero, ambos mueren en Jerusalén. David en 1 Reyes 2:10 aparece muriendo en Jerusalén. La muerte de David fue esperada, se avisó, ya David había ungido a Salomón, su hijo, como su descendiente. Y la muerte de Jesús en Jerusalén está atestiguada en los 4 evangelios. Todo el mundo sabe, no hay que discutir mucho que Jesús murió también en Jerusalén. O sea que si fuésemos a Wikipedia, lugar de nacimiento y lugar de muerte, están los dos en una misma. Cuarto, ahí vamos ya profundizando en similitudes más importantes. David era pastor. 1 Samuel 16, del 1 al 3, aparece David como pastor real, pastor, pero en la profesión Jesús no era pastor. ¿Qué era Jesús? Carpintero. Y David, pastor. Los dos acabaron pastores. De hecho, en 2 Samuel 5:2 aparece cómo Dios le llama el apacentador de mi pueblo a David, le llama el pastor de Israel. O sea que, si bien es cierto que David era pastor porque tenía ganado, no es menos cierto que David también fue llamado el pastor de Israel, que iba a apacentar un pueblo. Pastor en un sentido ya más de líder, que iba a marcar la dirección. Así que en ese sentido sí se puede decir que Jesús también era pastor. Jesús se autodenominó el pastor. Yo soy el buen pastor. De hecho, en verdes prados me apacienta. Yo soy el buen pastor, el que verdaderamente, y no solamente es el pastor que apacienta, sino que también pide a los suyos que apacienten. Acuérdense de Pedro, capítulo 21 de Juan, cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Apacienta mis ovejas. O sea que son sus ovejas. Y él pide a Pedro que apaciente sus ovejas. Él es el pastor. Ambos tienen la dimensión de pastor bien marcada aquí. Quinto, ambos, sea Jesús como David, vienen de familias sencillas, humildes, que están en el anonimato. Nadie conocía a Jesé. Me suena Jesé. Jesé, ¿quién será Jesé? Como también en el anonimato estaban José y María. María y José eran dos personas sencillas. María estaba desposada con José. Ambos vienen de una familia sencilla, anónima, que estaba en la periferia, y de repente ambos saltaron a la fama. Ambos de repente fueron puestos en el medio de la palestra. David era
hijo de Jesé, familia sencilla, y acabó siendo el rey de Israel. Y no digamos Jesús, hijo de María y de José, acaba siendo nada más y nada menos que el Mesías esperado. O sea que ambos tienen ese cambio de vida. Vienen de ambientes humildes y Dios los pone al frente del pueblo. 6. Ambos descendían del tronco de Abraham. Ambos son descendientes de Abraham. Acuérdense que Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac tiene otro que se llama Jacob. Y de las tribus de Jacob, de las 12, hay una que se llama la tribu de Judá. De esa tribu de Judá vendrá David y de esa tribu de Judá también vendrá Jesús. O sea que en ese sentido, ambos pertenecen al mismo tronco familiar de Abraham, provenientes de Jacob, provenientes del tronco de Judá. En este sentido, son parte de una familia que va a ser de reyes. Por eso en la genealogía, sea en el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Lucas, aparece la genealogía. Y en la genealogía de ambos aparece siempre, en el medio de todo, y Abraham engendró a Isaac, y Isaac engendró a Jacob, y así uno ve, que a veces uno ve que la lectura esa suena hasta pesada, pero fulano engendró a fulano, y hay qué sé yo cuánta gente hasta Judá, después qué sé yo cuánta gente hasta David, y qué sé yo cuánta gente hasta Jesús. Todos ellos son reyes, todos ellos pertenecen a la dinastía real. O sea que ambos tienen sangre de rey, y ambos van a llegar a serlo también.